Para mí el periodismo es un oficio muy particular. Cada día conozco a personas que me cuentan sus historias y mi obligación es creerles, aunque mi responsabilidad consiste también en confrontar sus versiones con otras, para tratar de entender mejor lo que sucedió en la realidad. Cada vez que conozco una nueva historia, me doy cuenta de lo poco que sé, de lo poco que sabemos. Las cosas cambian, a veces silenciosamente, a veces violentamente. A veces parece que no fueran a cambiar nunca, pero eventualmente terminan haciéndolo. Eso fue precisamente lo que me pasó cuando hice el reportaje de Las Otras Dolores. Parecía que estaba todo dicho ya acerca del violento operativo policial que tuvo lugar en una farmacia de Guayaquil 11 años atrás. Pero no fue así. Ante nuestras cámaras se denunció la existencia de un cuarto desaparecido. Cogimos las 2 fotos de mis hijos y fui. Yo no sabía ni siquiera que una sola persona me iba a entrevistar. Yo lo que hice fue ir y poner las fotos ahí. Se comenzaron a acercar y me preguntaron que quién era el que estaba al lado de mi hijo, de José. Le dije, es el hermano, que también se encuentra desaparecido desde el día 19 de noviembre. Olga se aferra a tantas cosas. Dudó tanto tiempo en hablar y ahora muchos la juzgan por no haber denunciado antes. Y no entienden que sufrir en silencio es morirse por dentro. Los periodistas no somos jueces, ni nuestra labor es dictar sentencia. Pero a veces la realidad nos sobrepasa y nos preguntamos si alguien está haciendo algo por evitar estas injusticias. Evitar, por ejemplo, la muerte de niñas como Noemí, una adolescente que intentó emigrar ilegalmente a Estados Unidos para encontrarse con sus padres y al ser detenida y deportada, decidió suicidarse. Cuando Carolina viajó a la localidad del Tambo, en Cañar, comprobó que este caso no era una excepción. Al contrario, cuando los niños en la escuela fueron indagados acerca de realizar el peligroso viaje hacia el norte, prácticamente todos alzaron la mano. Y fue una impresión muy fuerte. Estábamos en busca de 1 o 2 historias. Teníamos 30 niños que les estaba pasando lo mismo. Quizás estos menores no saben a lo que se enfrentarán y tampoco quisieron expresar sus miedos frente a las cámaras. Y fue así que se utilizó un recurso poco ortodoxo, pero con un efecto conmovedor. Entonces, en ese momento, el productor de este reportaje, que era Ramón Murillo, dice, ¿qué tal si los hacemos dibujar? Y decidimos que ellos dibujaran esta partida de sus familiares. Los dibujos lo decían absolutamente todo. Creo que no hacía falta que yo dijera algo ni que alguien hablara. Los dibujos lo decían absolutamente todo. Nos quedamos impresionados con lo que pintaron. Yo tengo que contarte de que fue uno de los reportajes más sensibles y más dolorosos, duros para mí hacerlo. La investigación de Carolina se adelantó a una situación que meses después ocuparía titulares internacionales: la crisis de los menores migrantes en Estados Unidos. Hernán siguió el tema y nos mostró a la bestia. El viaje de los niños migrantes me impactó mucho porque estábamos conociendo del origen de un problema social muy grave. El hecho de que los padres de familia enviaban desde Estados Unidos, desde otras partes, pero sobre todo de Estados Unidos, a traerlos del Ecuador y ponerlos en manos de los coyoteros, en situaciones bastante complicadas, trepándolos a este tren denominado La Bestia, en donde se exponían a situaciones de asalto, robo y hasta de violaciones. Este problema generó una reacción a nivel general por parte de la Embajada de Ecuador en Estados Unidos, que tomó incluso el reportaje de Visión 360 para que se empiece a concienciar a la gente de que se debe frenar este problema. Nuestra responsabilidad como periodistas no es de impartir justicia, pero nuestro deber es construir una sociedad mejor. Y para hacerlo creemos que es fundamental recordar, traer a la memoria esos eventos que causaron un impacto en la comunidad
y que el inexorable paso del tiempo los ha llevado poco a poco al olvido. Es el caso de los 21 sin justicia, 21 personas que fueron infectadas con el VIH en una clínica privada hace 20 años. Yo quedé con 3 niños pequeños y ya sin un papá, ya sin nadie nos daba trabajo, porque todo el mundo nos señalaba, todo el mundo nos discriminaba. Mis hijos vivieron sin padre toda su niñez y toda su adolescencia y su juventud sin un padre. Eso no tiene valor. Todo se resumía en ver que los culpables pagaran. Y no lo han visto todavía. Por eso, 21 sin justicia, por eso el título. María Cecilia habló con los familiares y fue a repetir una vez más un periplo periodístico por las casas de las víctimas que ella conoció en persona y que ahora ya no existen. En mi caso particular, hacer el tema de 21 sin justicia fue una cosa sumamente dura porque yo hice el tema de 21 sin justicia 18 años atrás, cuando el tema era el contagio masivo con VIH. Los conocí a todos, pese a que no todos salían en televisión porque de alguna forma querían evitar la discriminación, querían evitar que sus nombres salieran en la prensa, pero los conocimos a todos. Y durante 18 años los vimos morir uno a uno, hasta que vimos morir a Carlitos, que fue el último. Fue muy doloroso, muy angustioso ver cómo cada uno clamaba justicia, clamaba porque no le volviera a pasar a nadie más lo que nos pasó a nosotros. Las autoridades no nos escucharon. Otra historia eterna que nunca dejará de conmover será la de los hermanos Restrepo. Al menos ahora no niegan el crimen, porque hasta hace poco negaban que ellos tuvieran algo que ver, ¿no? Ahora al menos se quedan callados y no dicen nada. Fue su padre, don Pedro, el que una vez más abrió las puertas de su casa para compartir esa ausencia, ese dolor. Hoy luce tranquilo, aunque su semblante siempre refleja tristeza. Quizá no se ha resignado a la pérdida porque no ha enterrado a sus niños, como aún los llama, porque así los recuerda, a Carlos Santiago y a Pedro Andrés, el nené. Uno, aunque lo haya escuchado muchas veces, te desarma. O sea, empiezas a conversar con él y a cada rato te va dando perlas porque tiene una inteligencia supremamente amplia. Y luego tiene una historia muy dura por detrás, ¿no? Ellos siempre están acá, en esta casa, siempre están rondando, siempre están sus recuerdos. Y mucha gente dice, ¿usted por qué no se va a vivir a otra casa? Y yo digo, no, esta casa la hice con ellos, la hice con mi familia, aquí fuimos felices, y aquí se fueron, aquí los espero. Desapareció. Para mí, el momento más impactante lo encontré en Argentina, cuando conocí a las abuelas de Plaza de Mayo. Hablé con ellas, fui a su casa, donde están las fotografías de los desaparecidos y donde también están las sonrisas de los nietos sustituidos. Conocí el lugar donde fueron torturados y hablé con esos hijos que no conocieron a sus padres y que ahora buscan a sus hermanos. ¿Te imaginas cómo habrá sido el momento en que tu madre se despidió de ti? Es decir, un niño de 5 meses. Muchísimas veces lo he imaginado, esa media hora o esa hora anterior a cruzar la calle conmigo en brazos y dejarme en la casa de la vecina. 1000 veces lo he pensado, 1000 veces. ¿Te parte el alma? Sí, hasta, no sé, he sentido sus lágrimas, te podría decir. Cada dato, cada historia de horror se incrusta en tu cabeza, te da vueltas, te persigue para que vayas a contarlo de la manera más digna. Nada de eso hubiese sido posible si no hubiera contado con las hermosas imágenes de Juan Enríquez. Es importante apropiarse de la historia también. Y la historia que estábamos queriendo contar en ese momento era triste. Estuvimos en lugares en donde tiempo atrás gente sufrió
gente murió. El monumento en el agua, los nombres en la pared y una flor de alguien que todavía recuerda a los que ya no están. Nuestro trabajo es contar todas estas cosas y el precio a veces es alto. Cuando apagas la cámara, cuando recoges el equipo, cuando estás en el taxi mirando por la ventana, te reconectas de nuevo y yo creo que hay momentos en donde dejas de ser el robot y, no sé, ¿por qué no te pones a llorar también? Los periodistas somos humanos, contando historias humanas. La objetividad reclama esconder nuestros sentimientos y reflexiones, pero eso sería deshonesto. En Visión 360 buscamos siempre multiplicar las miradas y una de ellas, quizás la imprescindible, es la mirada del alma.